¿qué tal? Bienvenidos a su canal de investigación. Hoy trabajaremos el tema de lo que es el proyecto educativo. Para tal efecto, iniciaremos definiendo la palabra proyecto. Esta proviene de un término latino conocido como proicere o proiectare, que significa arrojar hacia adelante. Es decir, genéricamente puede considerarse como una planeación y organización de todas las áreas y actividades necesarias para lograr algo. Para poder realizar un proyecto educativo tenemos que identificar diversos aspectos que intervienen en el mismo. Por lo tanto, un proyecto educativo tiene que planear un proceso para lograr una meta educativa a través de los objetivos de aprendizaje. Para ello se requiere identificar un problema presente en el contexto educativo, su tratamiento y presentación del informe final con los resultados obtenidos. Esto se realiza a través de objetivos que nos permiten resolver de forma organizada y planificada una situación problemática identificada en la realidad educativa, utilizando los recursos disponibles y respetando las restricciones del área a desarrollar y el contexto en el que se encuentra la institución. Debemos de saber que todo proyecto se integra de diversas características. Una de ellas es que es una necesidad que fue identificada en el contexto áulico, escolar o social. Puede tener origen en intereses personales, grupales y o en los objetivos de aprendizaje. Como lo mencionaba, puede ser un problema identificado dentro de nuestra aula, dentro de nuestra escuela o en el contexto en el que se encuentra nuestra escuela. Puede presentarse en una sola persona, puede presentarse en un grupo o tiene que ver directamente con los objetivos de aprendizaje que estamos llevando a cabo en nuestras aulas. Conlleva una confrontación entre las necesidades detectadas y los medios para poder atenderlas. De ahí la necesidad de trabajar objetivamente en la identificación de dichas problemáticas. Es un planteamiento que debe de exponer claramente el problema a resolver, los objetivos del proyecto, las necesidades y los recursos disponibles. Se distribuyen las responsabilidades y se identifican los plazos para atender cada acción. Es decir, si no tenemos establecido de manera clara, concisa, precisa cuál es el problema que podemos atender, no vamos a tener una concreción en los objetivos que nosotros planteemos para poder realizar el proyecto. No vamos a ser capaces de identificar esas necesidades y los recursos que tenemos a nuestra disposición para atenderlo. De ahí que tenemos que ser muy cuidadosos al poder detectar claramente en qué consiste el problema que acabamos de detectar. La distribución de responsabilidades es una actividad sumamente importante porque esto nos va a permitir involucrar a la comunidad escolar, llámese si es un problema áulico, mis alumnos, padres de familia de mi grupo y yo, en el trabajo de las acciones a realizar. Si es una actividad escolar, todo el plantel encabezado por el líder del mismo, que es el señor director o la señora directora, y en el caso de ser contextual, la sociedad de padres de familia, si hay alguna asociación que esté ubicada dentro de la comunidad, también puede intervenir. Al ser una actividad grupal, resulta necesario resaltar el compromiso de cada una de las personas involucradas y de las acciones a realizar por cada una de ellas. Todas las acciones deben de ser evaluadas y sometidas a un seguimiento permanente, correlacionando las prospecciones con lo que se está realizando, para llevar a cabo los ajustes pertinentes en caso de ser necesario, así como el impacto obtenido en la comunidad. Toda la planeación del proyecto tiene que estar claramente establecido. Esto nos va a posibilitar trabajar de manera organizada
y continua, dando un seguimiento o, en caso de ser necesario, realizar una reingeniería en las acciones prospectadas para mejor desarrollo de las mismas. Dentro de las fases del proyecto tenemos 9 diferentes fases. Iniciamos con la primera de ellas, el análisis de la situación educativa. En este caso tenemos que identificar las necesidades, la motivación, los alumnos, los profesores, los directivos que están interviniendo en esta problemática que se está presentando. Tenemos que tener claridad y dar un seguimiento, recuerden, de los diarios de campo, las fichas de observación, todos los materiales que puedan apoyar de manera fehaciente la detección de la problemática a trabajar. A partir de eso, vamos a definir la necesidad existente que sea sentida a través de una observación crítica y objetiva. Esto va a permitir que la realidad educativa que estamos nosotros detectando requiere ser transformada a través de diversas acciones que vamos a implementar con nuestro proyecto educativo. La segunda fase es la selección y definición del problema. Es sumamente recomendable delimitar el problema. Esa delimitación nos va a permitir focalizar la atención de manera centrada en lo que es lo que realmente deseamos hacer. Muchas veces dejamos tan abierta la problemática, decimos el desarrollo del lenguaje, pero ¿qué el tipo de lenguaje? Escrito, lenguaje verbal. ¿Qué es lo que deseamos? Porque no somos todólogos y eso puede influir en que las actividades que nosotros realicemos no que no sean focalizadas al problema, sino que nos va a llevar mayor tiempo de lo prospectado lograr la solución a la problemática detectada. Otro de los aspectos importantes es conocer el ámbito y alcance, qué puedo y qué no puedo trabajar, con qué tiempo y espacio puedo yo trabajar. Puedo tomar un tema que requiera muchísimo tiempo, 2, 3 ciclos escolares, y resulta que al siguiente ciclo escolar yo ya no estoy trabajando en la misma escuela. Entonces tenemos que ser realistas en las acciones que vamos a implementar y a partir de qué vamos a trabajar. Vamos a plantear y definir el proyecto de intervención, identificar qué es lo que se quiere hacer y sobre todo tener un asertivo planteamiento va a evitar perderse en el abanico de problemas específicos. De ahí la necesidad de centrar y focalizar nuestra problemática. Nuestra tercera fase es la definición de los objetivos del proyecto. Esto nos va a permitir formular los objetivos mismos que van a prospectar los resultados esperados para dar una respuesta a la problemática detectada. Los objetivos y la problemática mantienen una relación directa y permanente. Por lo tanto, su estructura debe de ser clara, precisa, concreta. Su función es la de ser guía para los trabajos realizados. Son acciones posibles de cumplir. Son medibles y evaluables al concluir el proceso planteado. Tenemos que tener muchísimo cuidado en este aspecto, porque luego ponemos objetivos que no se pueden medir, entonces no sabemos la evolución, si en realidad ya iniciamos, si estamos avanzando, si hay que retroceder o si vamos a llegar a buen término en los mismos. La cuarta fase es la definición de los objetivos del proyecto. Ya a partir de lo anterior vamos a realizar una descripción que responda a diversos cuestionamientos, como lo son la importancia y actualidad que tiene el tema o problema a resolver, cuál es la utilidad práctica en la implementación del proyecto, quiénes son los beneficiarios, cuál es la viabilidad del proyecto y a qué limitaciones nos podemos enfrentar. La etapa quinta de nuestro proyecto es el análisis de la solución. Posterior a plantear el problema, justificarlo, establecer los objetivos, hay que enunciar las posibles soluciones que vamos a tener. La solución puede ser considerada como una proposición, supuesto o predicción,
fundamentada en los conocimientos o en nuevos hechos reales. Las posibles soluciones son consideradas como tentativas del docente e investigador para resolver los problemas que le preocupan. Las soluciones tienen una función claramente orientadora del progreso del proceso de investigación. Son consideradas como las directrices a seguir, el camino para atender y dar solución a los problemas presentados. La sexta etapa es la planificación de las acciones o cronograma de trabajo. La estructura es una secuencia de actividades que posibilita la aplicación de la secuencia de actividades, desarrollo y logro de la propuesta. Permite contemplar las actividades, los plazos de inicio y culminación y sobre todo el responsable que las realice. Es recomendable establecer una secuencia cronológica de las actividades para su asertivo seguimiento. La imagen que tenemos en la presente diapositiva es una gráfica de Gantt. Podemos separar por mes, por semanas, por bimestre, por como ustedes consideren pertinente organizar la gráfica, pero sobre todo tiene que tener el responsable de cada una de las actividades a realizar. La etapa 7 es la especificación de los recursos humanos, materiales y económicos. Al tener en claro las acciones a realizar para la atención del problema, es necesario considerar los recursos humanos, es decir, las personas responsables, así como los recursos materiales, especie. Necesito hojas, necesito plumas, necesito de especie. Y los recursos económicos, los dineros. Me tengo que trasladar, hay que pagar transporte, hay que pagar gasolina, lo que sea necesario para la implementación del proyecto. Como punto número 8 tenemos la evaluación. El proceso evaluativo posibilita el seguimiento y reingeniería de las acciones del proyecto que permiten la obtención de los resultados esperados. Aquí es importante considerar el hecho de que si hay necesidad de detener el avance del proyecto y reestructurarlo a través de un proceso de reingeniería, es válido, porque eso nos está permitiendo determinar que la evaluación permanente se está llevando a cabo. Resulta conveniente enunciar los instrumentos utilizados para la evaluación, su proceso y resultados. Se recomienda elegir de manera cuidadosa las acciones de evaluación que correspondan a cada actividad programada para considerar el nivel de logro de los objetivos. Y como último punto tenemos el informe final. El primer apartado del informe final es la sección preliminar. Es la presentación del trabajo integrada por título, índice o contenido general. El segundo punto o apartado es el cuerpo del informe, donde se establece el núcleo en el que se desarrolla el problema y la propuesta de solución. Contiene la introducción, el planteamiento del problema, la justificación del problema, objetivos del proyecto, recursos, actividades, cronogramas, conclusiones y recomendaciones. Y por último, las referencias. La parte final del documento se integra por las referencias, es decir, los documentos que se enunciaron dentro del cuerpo del trabajo acorde a APA 7. De manera posterior se pueden incluir los apéndices si son necesarios. Bueno, pues espero que esta información que acabamos de analizar sea de provecho. Recuerden que en el canal vamos a estar subiendo diversos videos que les van a permitir dar seguimiento a todo este tipo de actividades. Ya estamos trabajando con un video sobre APA 7 y también videos que tienen que ver con la cuestión de lo que es la metodología de la investigación, el planteamiento del problema, cómo elaborar una justificación, los objetivos. Ya tenemos también por aquí uno que nos habla de la taxonomía de Bloom y que nos puede ayudar muchísimo en la elaboración de los objetivos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.